Antes de entrar a preguntarle sobre temas electorales, de actualidad política, una última preguntita para remitirnos a algunos hechos históricos. ¿No es importante lo que usted acaba de decir? Cómo el partido del presidente Toledo apostó por la gobernabilidad y nunca propuso la vacancia del presidente García, ahora último que le pidió Ollanta Humala, que estuvo acá en el programa y que reiteró ese pedido, ¿no? Es una cosa importante que vale la pena destacarla. Lo que le quiero preguntar es, ¿por qué hubo ese cargamontón de los grupos políticos y de repente económicos del país para pedir la destitución del presidente Toledo? Sí, el gobierno de Alejandro Toledo era un gobierno finalmente de centro, podría decirse de centro-derecha, que no estaba en contra de los sectores empresariales del país. ¿Por qué hubo eso? Bueno, varios elementos, ¿no? ¿Cuáles fueron? En primer lugar, yo creo que en los sectores de prensa siempre hubo una imagen distorsionada de Toledo, por ser una persona, digamos, de origen muy humilde, que no se esperaba que pudiera llegar donde llegó, y que también cometió algunos errores al comienzo de su mandato. Entonces, la gran prensa, sobre todo la televisión, estuvo en un primer momento todavía en manos de los dueños anteriores. El Canal 4 y el Canal 5 estuvieron en poder de aquellos que eran los mismos que habían trabajado con Montesinos. O sea, en un primer periodo. Y después, sobre todo ya ahí, la prensa escrita nunca se puso, digamos, de manera objetiva, sino había una especie de ojeriza contra Toledo y contra... ¿De un tema racial, usted cree racismo? En parte sí. ¿No le perdonaban que un cholo con acento de Harvard sea presidente? En parte sí, pero no era lo único. También es cierto que García nunca aceptó su derrota. García, como Aya La Torre en su momento, creyó que él debió ganarle a Toledo y que no se le podía perdonar a Toledo haberle ganado a García. Y García se quedó resentido, amargado, triste, lleno de envidia. Y eso lo hizo armar una oposición terca, sobre todo a partir del tercer año, contra Toledo, que no le aceptaba nada y que termina pidiendo su vacancia. Claro. Pero aparte de eso, digamos, la animadversión, sobre todo de la prensa y de los principales líderes de opinión en ese entonces, acuérdese, doctor Ferrero, por ejemplo, Cecilia Valenzuela, la misma Rosa María Palacios en esos años, gente como Rafael Rey, no precisamente el Partido Aprista Peruano, pedían a gritos y con una animadversión impresionante su salida y su salida en el acto. Pero a partir del tercer año ha sido básicamente el APRA la que hizo la oposición. ¿Usted considera eso? Más que los medios. Pero también en los medios no se entendía las intenciones de Toledo, no se reconocía lo que él estaba haciendo, y un exceso crítico del que algunos se han arrepentido ahora, ¿no? Pero tardíamente. Así es, y es impresionante la forma como después Alejandro Toledo recupera, digamos, cómo el pueblo peruano se da cuenta de que finalmente fue un gobierno que, como usted mismo lo acaba de decir, de repente cometió algunos errores, pero que en líneas generales fue un gobierno coherente, sabio, eficaz en muchos aspectos. No, preocupado por mantener los precios equilibrados, ¿no? El gobierno de Toledo las cosas subían poco o no subían. Con el gobierno de García todo sube, porque García maneja mal la economía. Cree que se maneja con palabras y con promesas, porque no conoce. Entonces él sabe cantar, sabe bailar, sabe recitar, pero no sabe gobernar. Bueno, entonces la expectativa y las posibilidades del presidente Toledo son evidentemente grandes. Es más, hay una tradición en nuestro país a reelegir a los presidentes. Fujimori, Fernando Belaúnde, el mismo Alan García, Odría, Prado, todos a reelectos. Entonces Alejandro Toledo, más aún con un buen gobierno o relativamente bueno, no tendría por qué ser la excepción. Entonces, de repente de allí ese pánico o esa animadversión de ciertos sectores del Partido Aprista y en particular de repente el presidente de la República. Bueno, la reelección yo diría es relativa, ¿no? Prado, García, Belaúnde, sí, ¿no? Fujimori en su segunda reelección. Claro, aunque la segunda reelección fue aquella que se produce en el año, digamos, cuando él intenta, la segunda, en el año 2000, ¿no? Esa es la reelección, esa claro, no. Esa que no valía. No valía, ¿no? Así es. Ahí el resultado y las condiciones fueron objetables, ¿no? Yo no la consideraría
válida, por eso que se produce la marcha de los 4 suyos y que al final Fujimori renuncia por fax a la presidencia de la República. Pero nosotros estamos tranquilos, no hay ninguna presunción, ningún exceso, creemos que todavía falta, hay que armar la campaña, estamos apoyando a Lourdes en Lima, en provincias y en gobiernos locales, apoyemos los candidatos con los que estamos afinidad, en algunos casos presentaremos candidato propio, pero pensamos que la campaña para el 2011 todavía no está Toledo confirmado como candidato. No está confirmado, No. pero digamos... No. A pesar de eso, las encuestas le salen relativamente bien, porque no es candidato y no está en el Perú. A pesar de eso, las encuestas van relativamente bien. ¿Y de qué dependería entonces en el futuro que se anime a ser candidato, que las encuestas suban un poco más? Bueno, yo ¿Cómo creo ve que la Castañeda al Ocio? Que, digamos, Castañeda tampoco ha querido decir que es candidato. Él todavía dice que no sé, que en septiembre va a contestar, ¿no? Todavía faltan 4 meses. En cambio, Humala y la señora Fujimori sí declaradamente han dicho que quieren ser presidentes del Perú en el 2011.